Muy buenas, administradores del Señor. Hoy les traeremos algo que seguro les va a encantar. Aunque para empezar tenemos que explicar algunas cosas un poco técnicas y aburridas, pero no se preocupen, mi compañera Semarnat se los contará todo muy rápido y preciso. El planteamiento del problema. El planteamiento del problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en el cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. Desde el punto de vista de la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo el estudio o proyecto de investigación, pues en él se define, afina y estructura de manera formal la idea que mueve la investigación. Pero, ¿cómo sabemos que estamos ante un problema apto para un trabajo de investigación? Pues principalmente cuando no encontramos respuesta en el corpus de investigaciones científicas para explicar ese hecho o fenómeno en específico. Para la formulación del problema debemos ir de lo general a lo particular, pues se parte de una interrogante que engloba un problema que luego irá siendo abordado parte por parte. En términos metodológicos, el planteamiento del problema suele ser también el primer capítulo de una tesis. Pretende responder la pregunta fundamental de ¿qué investigar? De modo que el planteamiento del problema es lo que determina, orienta y justifica el desarrollo del proceso de investigación, como el siguiente ejemplo. Bien. Ahora que tenemos un poco más explicado el planteamiento del problema y tenemos claras las ideas de empecemos con un tema un poco más interesante. Hablemos de nuestro tema, nuestra pregunta de investigación y planteemos tal cual qué vamos a investigar. Para esto los voy a dejar con mi compañera. ¿Voy yo? ¿Es en serio? Pero sí, bueno. Continuemos. Todos conocemos el polémico tema del aborto y sus tabúes, pero ¿realmente conocemos en qué medida los principales movimientos sociales alrededor del mundo en torno al aborto de los últimos 10 años influyen en la opinión y políticas públicas de la zona metropolitana en la ciudad de Puebla? Planteamiento. En el mundo, 24% de la población vive en países en donde el aborto está permitido, solo para salvar la vida de la mujer embarazada, y en muy pocos casos está totalmente penalizado. El 13% de los países en donde el aborto se autoriza por causas eugenésicas, el 24% habita en países donde los factores sociales justifican la determinación de un embarazo, y el 39% reside en países en donde las leyes permiten al aborto a demanda de la población, aunque limitado al primer trimestre del embarazo. En México, desde que iniciamos los movimientos feministas en los años 70, el tema que ha estado en la mesa y ha generado gran polémica, así como la división de la sociedad en dos bandos con posturas totalmente opuestas. Además, cabe destacar que en México una gran cantidad de mujeres casadas o con pareja estable y con más de 2 hijos abortan en condiciones insalubres, y por ello, esta es la cuarta causa de muerte materna, lo que convierte al aborto en un problema de salud pública. En México, 15% de los abortos registrados oficialmente son de madres menores de 20 años. 17% de los embarazos culminan en abortos inducidos. 65% son mujeres casadas, 70% madres de numerosos hijos y 29% de las mujeres tienen más hijos de los deseados. Mientras que en Puebla la Secretaría de Salud del Estado ha registrado alrededor de 71.872 abortos, es decir, 15 mujeres diariamente solicitaron atención médica en algún nosocomio debido a la interrupción del embarazo, aunque se desconoce en la mayoría de los casos si fue espontáneo o inducido. Estas alarmantes cifras han hecho necesario que el problema se ponga sobre la mesa y se discuta las consecuencias en la salud pública y en la economía del Estado y la necesidad de discriminar el aborto en Puebla. Y así es como se plantea un gran tema. Ahora continuemos con los objetivos generales. Objetivos generales. Analizar en qué medida los principales movimientos sociales alrededor del mundo de los últimos 10 años en torno al aborto influyen en las políticas y la opinión pública en la zona metropolitana en la ciudad de Puebla. Objetivo particular. Analizar los principales movimientos sociales en torno al aborto en América Latina y Europa en los últimos 10 años. Y conocer la opinión pública en torno al aborto en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. Estudiar las políticas públicas que se encuentran vigentes en la Constitución del Estado de Puebla. Pasaremos a la pregunta general. ¿En qué medida los principales movimientos sociales alrededor del mundo de los últimos 10 años en torno al aborto influyen en la opinión y políticas públicas
de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. Pregunta general número 1. ¿Cuáles han sido los principales movimientos sociales en torno al aborto? 2. ¿Cuál es la opinión pública en torno a este tema? 3. ¿Cuáles son las políticas públicas que se encuentran vigentes? Ahora que tenemos claros todos los parámetros, tanto como qué es un planteamiento, nuestro planteamiento, el objetivo general, objetivo específico, pregunta general, etc., tenemos que pensar si realmente es viable el tema planteado. Hablemos un poco de los recursos que se necesitan para poder ejecutar nuestra pregunta de investigación. Viabilidad. Recursos financieros. Se requiere un mínimo de estos recursos, ya que nos basaremos sobre estadísticas ya realizadas para poder generar una posible hipótesis. Se contempla solo la realización de una encuesta que requerirá un mínimo de inversión financiera. Recursos humanos. En este ámbito solo se necesita para la aplicación de la encuesta que se tiene proyectado realizar y solo se necesitará de por lo menos una semana de estos recursos. Recursos de información. En este caso se utilizarán una gran cantidad de recursos informativos, porque gran parte de la investigación se basará en estadísticas y estudios anteriormente realizados. Ahora hablemos de las consecuencias. Como en todo, tenemos consecuencias negativas y positivas, pero comencemos por las positivas. La primera sería disminuir las tasas de mortalidad del aborto clandestino, evitar consecuencias físicas en pacientes que necesitan atención médica para el tratamiento de complicaciones por su práctica ilegal, mejoras en los programas de educación sexual. Negativas. Secuelas crónicas conducentes a la esterilidad, embarazo ectópico y dolor pélvico crónico. Estamos seguros de que después de oír todo esto querrás escuchar más información e informarte más sobre el tema. Para saber más de esto, solo tienes que suscribirte. Te han hablado los Leones con Flow. Buenas noches. Y de esta forma hemos terminado. No olvides en los comentarios poner tus dudas y hacérnoslas saber. Recuerda también activar la campana de notificaciones acá abajo para recibir alerta de nuevo contenido. Por nuestra parte es todo y nos vemos hasta la próxima edición. La meca de la belleza.